Si bien han pasado muchos años del escándalo, es un tema que nunca quedó claro, más que nada lo que vivimos las víctimas a manos de Sergio Andrade, ese psicópata que abusó durante años física y mentalmente tanto de mí como de otras jovencitas menores de edad. Ojalá algún día se pueda entender lo que vivimos, el tipo de manipulación que sufrimos, las humillaciones, los castigos. Y espero de corazón que no vuelva a ocurrir lo que nos sucedió. Para poder entrar un poco en el terreno de esta escabrosa historia, ¿sí? Que tiene como protagonista, tristemente, a Sergio Andrade. Digo tristemente por el desarrollo que este hombre absolutamente perverso, ¿sí? Llevó adelante durante aproximadamente 30 años. Yo que no se lo deseo a nadie. Quiero que ustedes tomen conciencia que a través de 30 años de su delictivo, ¿sí? De vejaciones, de maltrato, de abusos, de violaciones, de privación ilegítima de la libertad y de muertes, hay una secuela, ¿sí? Una consecuencia de más de 50 víctimas. Me siento en un sillón y entonces me pone así las manos, me amarra del sillón así y me dice, ahí te vas a quedar para que aprendas a que cuando yo te digo que tú no debes llevarte con alguien y que tú lo tienes que hacer. ¿Por qué les digo esto y por qué les aclaro esto? Porque todos, ¿sí? Rememoran las últimas, ¿sí? Estas últimas víctimas, que muchas de las cuales estuvieron muchos años al lado de él. Estuve con este señor 15 años, mi amor, y 5 en prisión, o sea, 20 años de mi vida se fueron ahí. Y que son las 10, estas 10 últimas víctimas que quedaron en esa familia tan particular que él decía que tenían y que habían conformado. Lo que nos hacía creer. No era diversión, no era satisfacción, no era algo porque nosotras quisiéramos. Que fueron las que terminaron siendo algunas detenidas y otras rescatadas. No era tan fácil como decir cada día déjame ir, ¿no? Porque tenías que aguantar mucho para poder decirle déjame ir, y entonces era siempre estar buscando estrategias, buscar formas, buscar alternativas. En Río de Janeiro, en Brasil, en enero del año 2000. En el turístico barrio de Copacabana, en el sur de Río de Janeiro, fueron detenidos esta mañana Gloria Trevi y Sergio Andrade. El 13 es un número que siguió a Sergio Andrade y a las víctimas de Sergio Andrade durante todos esos años. Y como un número de desgracia, ¿no? Porque hay gente que dice el número 13 es el número de la suerte. Yo también creo eso. Pero en este caso, para ellos, era un número oscuro. Ustedes saben que tengo un material importante porque hace ya años que vengo haciendo una investigación. Fui quien trajo el tema nuevamente al tapete mediático a través de una investigación porque quería saber qué había sido de la vida y qué opinaban las víctimas 20 años después de lo sucedido. Me encuentro en un taxi aquí en la ciudad de Río de Janeiro, yendo a hablar con gente del lugar que realmente sabe parte de lo que fue la historia de Sergio Andrade y sus víctimas en esta ciudad, de la cual, recordemos, en el año 2000 fueron apresados Sergio Andrade, Gloria Trevi y Mari Boquitas. Hace aproximadamente 4 años vuelvo a poner este tema, ¿sí? A nivel internacional, en diferentes países, donde hice una conferencia de prensa en México. Algo muy particular, él no quería que ellas se sintieran víctimas, entonces pergeñaba situaciones a las cuales también las obligaba de alguna manera a ser cómplices. Entenderlo desde otro punto de vista, la verdad de lo que pasó. O sea, lo hacías porque era obligación dentro del grupo, porque si no te iba mal a ti, le iba mal a esa persona. ¿Sí? Para dar testimonio de lo que había hablado con las víctimas, de audios que me habían enviado las víctimas y de lo que me estaban pidiendo las víctimas en ese momento, que era justicia. Varias de ellas querían ver cómo podían hacer justicia, ¿sí? Algo que no habían podido hacer, algo que no se habían animado a hacer en su juventud cuando sucede todo esto. A los 12 años esta artista me invitó a mí a estudiar música. Así que a los 12 años yo me traslado a la Ciudad de México para comenzar a estudiar piano. Iba a estudiar supuestamente con los mejores maestros de música. Así es de que me voy y en lugar de comenzar a estar
junto a una persona a la que yo admiraba, comienzo a sufrir unas cosas terribles. Cada una de las cosas que fui comunicando, informando en aquel momento, ¿sí? Hace 4 años atrás, cuando ni siquiera se hablaba de la posibilidad de la serie de Gloria Trevi, cuando ni siquiera se hablaba de la posibilidad del podcast de María Raquenel, fui yo, ¿sí? Maximiliano Lumbia, quien trae este tema con nuevos testimonios y descubrimientos dentro de esta historia. Ojalá algún día se pueda entender lo que vivimos, el tipo de manipulación que sufrimos, las humillaciones, los castigos. En la búsqueda, ¿sí? Seria y profunda que realicé en su momento, obviamente estuve horas y horas, no solamente en contacto con víctimas, sino yendo a otros países para recabar información. Es sobre Sergio Andrade. ¿Y con quién puedo hablar? ¿El encargado del edificio quién es? Porque este grupo que lideraba Sergio Andrade, donde tenía cooptada a víctimas menores de edad, habían estado por diferentes países. En conocimiento de que su hijo estaba en España y de que sus supuestos verdugos estaban en Argentina. México, Estados Unidos, Argentina, Chile, y también existían víctimas de diferentes países, principalmente de México. Lo perverso que puede llegar a ser un ser humano haciendo eso. Lo cierto es que, a la prueba me remito, hoy hay una víctima, ¿sí? Que se llama María Raquenel, que manifestó que había denunciado, ¿sí? En la justicia a Sergio Andrade, en la justicia de Estados Unidos. Ya más de un mes contrademandé y la primera persona es Sergio Andrade. Bueno, la única en realidad, ¿no? Ya tenía un lavado de cerebro hecho como les hacía Sergio Andrade a cada una de sus víctimas, por eso las tenía cooptadas, dominadas, por eso también durante mucho tiempo no lo denunciaron. Pero ¿saben qué? Las víctimas de Sergio Andrade se están despertando. Ahí está toda la injusticia que se cometió. Y no se están despertando solamente porque hicieron un podcast o porque hicieron una bioserie. Tenía que contar la historia, tenía que compartir, tenía que ayudar a que se entiendan muchas cosas. Se están despertando porque, como yo dije hace casi 5 años atrás, 4 años atrás, cuando hablaron conmigo, muchas de ellas, porque otras no quisieron hablar, no quisieron dar testimonios, me pedían, ¿sí? Que las ayudara porque querían justicia. Poco entiendo cómo puede estar libre una persona así. Yo creo que en cualquier otro lugar del mundo, Estados Unidos ya no hubiese salido nunca más a la calle. Y de verdad que una persona así no va a cambiar nunca porque es un psicópata, narcisista. Que querían ver si aún estaban a tiempo de denunciar a Sergio Andrade o si esta historia macabra, esta tortura que recibieron a través de muchísimos años, ya había prescripto o no. De verdad, el caso ha sido mucho más complicado para uno que de lo que tú te puedes imaginar. Yo no me he callado una vez, 2 veces, me he callado años. Hoy existe la denuncia, según las palabras de María Raquenel, ¿sí? De ella hacia Sergio Andrade en Estados Unidos. Pero tengo algo más para decirles, que se los voy a poder decir en la justa medida en este momento. Y esto es una primicia para nuestro programa. No es la única víctima que está denunciando a Sergio Andrade. Hay más víctimas, y particularmente una, que también denuncia a Sergio Andrade. Yo creo que todos tenemos derecho a saber lo que queremos saber y todos tenemos derecho a buscar la verdad. Así que obviamente prometí no revelar el nombre, ¿sí? Ni el lugar donde fue hecha la denuncia, pero quiero que sepan que hay una denuncia más, además de la de María Raquenel, ¿sí? En contra de Sergio Andrade. Y esto seguramente va a generar un efecto dominó donde una a una, o por lo menos varias, van a tomar la fuerza y la valentía de denunciar lo que en su momento no pudieron denunciar. Porque ustedes, como personas, como gente pensante, como pueblo, como humanidad,
tienen que saber que las víctimas denuncian cuando pueden, no cuando quieren. Ya he procesado mucho las cosas y a la vida me ha puesto de todo. Son pruebas superadas. Ya les conté la verdad, se los oculté durante muchos años, nunca les quise decir. Fue penosa su reacción, dolorosa. Ahí pudieron entender por qué la mamá era tan aprensiva, por qué no las dejaba salir,